En esta quinta parte de Israel, pasado, presente y futuro, nos vamos a centrar sobre todo en las imágenes que veis aquí a mi espalda. Vaya noticia tan espectacular, pero tan en cumplimiento de las profecías. Mostraremos otras y vaya noticias. Todo se está preparando para un gran conflicto bélico a una escala brutal. Hoy nos hemos levantado con una noticia que tiene que ver precisamente con Israel y cómo han liquidado a uno de sus mayores enemigos. Esto lo presentaremos quizás en la próxima conferencia, si no quizás sería la siguiente, ya como mucho. Pero desde luego las cosas se van complicando cada día mucho más. Antes de nada, os voy a mostrar este vídeo. De hecho, es un audio. Es de un programa que se hace en la televisión de Cataluña, en TV3. Está en catalán, pero hablan precisamente de toda esta cuestión, de lo que iba aconteciendo allí, y esto era en fecha del 7 de julio. Yo sencillamente os pondré el audio igualmente. Es cierto que vosotros lo debéis buscar allí, veréis los minutos más interesantes, que son los que podéis oír, siempre y cuando lo entendáis el catalán, claro. A nosotros no nos ha dado tiempo de poder hacer ningún subtítulo ni nada parecido, pero sencillamente allí, cuando se está hablando de toda la cuestión de esa ocupación de territorios y de cómo está todo ahora, hay unas declaraciones que son muy interesantes. Hacen una entrevista a un colono, y según este colono, que se llama Al-Haim, uno de los colonos de Eviatar, dice: con eso no es suficiente, hay que ir más allá a la hora de ampliar las fronteras de Israel. Y fijaos qué frase llega a decir ahora: si Dios quiere, ocuparemos legalmente la franja de Gaza, el sur del Líbano, Siria y todos los lugares que nos pertenecen. Estoy 100% seguro que el Estado de Israel será tan grande como Dios nos prometió. Fijaos que esta es su mentalidad, volver a hacer el gran Israel, y pasándose por alto que ya no son pueblo de Dios desde que crucificaron a Cristo, despreciaron el mensaje, etcétera, etcétera. Como siempre hemos dicho, muchos de ellos seguirán siendo salvos, evidentemente porque han conocido lo que han conocido, pero la verdad es que como pueblo en general fueron desechados. Y ahora es la Iglesia de Dios, el Israel espiritual, el que continúa. Por tanto, esa promesa de esa gran tierra para ellos ya no puede estar. Y esto es lo que la gente debería tener claro, pero tristemente ni hasta muchos evangélicos lo tienen así de claro. Dicho esto, es interesante cuando él habla del sur del Líbano, porque precisamente de lo que están tratando ahora es de hacer ese ataque ya definitivo en el sur del Líbano y, como no, anexionarse ese territorio. Dicen, ¿para qué? Para seguridad. Bueno, el caso es que mirad cómo todo se está produciendo tal y como era previsto. Vamos ahora a continuar con las noticias, tal como se fueron sucediendo. Desde el 8 de julio de 2024, ahora en adelante, encontramos esta, que era precisamente del día 8. Patriarcado de Jerusalén condena ataque a escuela católica en Gaza. Fijaos, ¿por parte de quién? De las tropas de Israel. Una vez más, esa tensión entre catolicismo y los judíos. Ministro de Defensa israelí aprueba reclutar a ultraortodoxos a partir de agosto, o sea, a partir de mañana, de hecho. La población jaredí teme que al mandar a sus jóvenes al ejército pierdan sus costumbres y tradiciones ultrarreligiosas y abandonen su comunidad. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente Israel se prepara para hacer mucho ataque militar, porque desde luego necesita gente, y estos son muchos. Bueno, pues es la forma que tienen para seguir haciendo más ejército. El Parlamento de Israel rechaza por abrumadora mayoría el establecimiento de un Estado palestino. Era el día 18 de julio. Sí, se hablaban de dos estados, lo dicen unos, lo dicen otros. Ellos lo tienen claro. La resolución actual, aprobada por 68 votos a favor y 9 en contra, rechaza el establecimiento de un Estado palestino, incluso en el marco de un acuerdo negociado con Israel. La Knesset de Israel se opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al oeste de Jordania.
El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuará el conflicto palestino-israelí y desestabilizará la región, afirma la resolución. Será solo cuestión de poco tiempo hasta que Hamás se apodere del Estado palestino y lo convierta en una base terrorista islámica radical y opere en coordinación con el eje liderado por Irán para eliminar el Estado de Israel, añade el texto. Promover la idea de un Estado palestino en este momento sería una recompensa al terrorismo y solo alentará a Hamás y a sus partidarios al ver esto como una victoria, gracias a la masacre del 7 de octubre de 2023 y un preludio para la toma del poder del Islam yihadista sobre el Medio Oriente. Pues esta es la perspectiva de lo que ellos alegan y, por tanto, no puede haber dos estados. Es lo que ellos dicen, ¿eh? Por tanto, evidentemente, más problemas. Recordad lo que os he mostrado, o he dicho, o comentado en ese audio primero, y mirad aquí, Israel asume la administración del área B de Judea y Samaria, o sea, Cisjordania, de la que pasa a controlar el 82%, sí, cada vez más. Israel asumió el control administrativo sobre la zona B de Cisjordania tras la firma ayer de 2 órdenes que le conceden facultades de ejecución, planificación y construcción en territorios hasta ahora bajo la administración de la Autoridad Palestina. Esta decisión implica que Israel ya extiende su control hasta un 82% del territorio de esa zona. Ejecución, planificación y construcción, por tanto, más asentamientos. Israel se irá expandiendo. 21 de julio, hutíes atacan un buque de Estados Unidos y prometen una enorme represalia de respuesta a Israel. Ya son ataques continuos de un lado al otro. Las Fuerzas Armadas yemeníes han declarado este domingo que la respuesta a la agresión israelí contra Yemen llegará inevitablemente y será enorme. Las Fuerzas Armadas yemeníes afirman su pleno derecho a defender al amado Yemen de la agresión estadounidense-británica, fijaos cómo van asociando aliados, así como de la agresión israelí, y que esta agresión no disuadirá al Gran Yemen de su firme postura frente a la opresión del pueblo palestino, reza el comunicado. Más lío por todos lados, ¿eh? Según el medio Axios, que cita a funcionarios estadounidenses e israelíes, el ataque fue lanzado por Israel en coordinación con Washington y la coalición internacional anti-Hutí, porque hay toda una coalición al respecto también. En fin, que guerra asegurada continuamente. 22 de julio, el presidente de Israel agradece a Biden por ser un verdadero aliado del pueblo judío. Sí, se podrá decir, no, que parece que no ayuda tanto, que sí. Bueno, pues ya veis las declaraciones. No falla, ¿eh? Todo el mandatario que sube tiene que ayudar sí o sí al pueblo judío. Hamás y Fatah pactan un gobierno palestino de unidad ante el enfado de Israel. Abbas está abrazando a asesinos y muestra su cara real. Esta noticia ya fue realmente fuerte. 23 de julio, hace, ya veis, 8 días. Y aquí veis la fotografía de los líderes palestinos de Al-Fatah y Hamás en una imagen de archivo. Precisamente, si miráis la fotografía, si contáis desde la derecha, hay un señor sentado y al lado hay otro señor sentado, medio girado de cara. Este señor es el que precisamente ha sido eliminado por parte de Israel esta noche. 14 facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah, o sea, eran rivales, han firmado este martes un acuerdo en la Cumbre de Reconciliación en China que incluye formar un gobierno de unidad nacional temporal con autoridad sobre todos los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, según un comunicado emitido por Hamás el lunes. Fijaos, ¿quién ha estado mediando para que todo esto se produzca y dónde se ha hecho? En China. Es que es impresionante cuando veis los personajes que cita la profecía sobre el tiempo del fin y cómo todo lo va cumpliendo. Este gobierno se formaría bajo el consenso de las 14 facciones palestinas firmantes y la decisión del presidente, y se regiría por la ley básica palestina, según el texto. Así lo acordaron los grupos, entre los que se incluyen también la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la PFLP, o el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, DFLP, para unificar los esfuerzos nacionales que pongan fin a la guerra en Gaza y la agresión israelí.
Las facciones palestinas dan la bienvenida a la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que confirmó la ilegalidad de la presencia, ocupación y asentamiento israelí en Cisjordania y Jerusalén Este. Recoge el comunicado de Hamás en su apertura. Sí, porque la Corte Internacional de Justicia se puso contra Israel en todo esto. O sea, claro, evidentemente, cada cosa que se hace provocará aún más lío. El viernes, la CIJ, que es la Corte Internacional de Justicia, calificó como ilegal la ocupación israelí en estos territorios palestinos, a la vez que el Estado hebreo se otorgaba poderes administrativos en la zona B de Cisjordania, hasta entonces completamente administrada por la Autoridad Palestina. Los firmantes se comprometieron a mantener la implementación de estos acuerdos para acabar con la división entre ellas, que se lograron gracias al rol mediante de Egipto, Argelia, China y Rusia. Una vez más, profecía delante nuestro cumpliéndose. Entre los objetivos comunes planteados se encuentra el establecimiento de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén, un propósito que los grupos ya sostenían de forma individual, acorde a las resoluciones internacionales, especialmente la 181 y 2334. La primera, de 1947, es la que designaba la partición de Palestina en un Estado árabe, otro judío y una parte bajo administración internacional, mientras que la segunda, de 2016, constituye la declaración como ilegal, por parte de la ONU, del establecimiento de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. Las facciones reivindicaron el derecho del pueblo palestino a resistir a la ocupación de acuerdo al derecho internacional, Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación, así como a resistir y frustrar los intentos israelíes de desplazar a la población palestina. El último punto al que hace alusión Hamás es al compromiso común de los grupos para tratar de poner fin al bárbaro asedio de Gaza y Cisjordania, así como asegurar la entrada de ayuda humanitaria y médica sin restricciones ni condiciones. Estos acuerdos constituyen un nuevo intento de reconciliación entre las facciones, especialmente entre la islamista Hamás y la secular Fatah, enfrentadas desde 2007. Entonces, Hamás echó a Fatah a la fuerza de Gaza tras el fracaso de un gobierno de unidad nacional surgido después de que los islamistas triunfaran en las legislativas el año anterior. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, rechazó este martes el acuerdo que calificó como un intento de controlar Gaza tras la guerra. En lugar de rechazar el terrorismo, Mahmoud Abbas abrazó a los asesinos y violadores de Hamás, revelando su verdadero rostro, escribió en su cuenta de X el líder de la diplomacia israelí sobre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Según Katz, ese hipotético gobierno unitario en Gaza no sucederá porque el gobierno de Hamás será aplastado y Abbas observará Gaza desde muy lejos. La seguridad de Israel seguirá estando únicamente en manos de Israel, zanjó, reflejando el rechazo del Estado hebreo a una gestión de las formaciones habituales palestinas de la Gaza de la posguerra. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha valorado el acuerdo como una buena noticia, dijo en un acto en Bruselas que organizó el Laboratorio de Ideas European Council of Foreign Relations sobre la guerra en Gaza. Los europeos tenemos que estar comprometidos con el proceso de paz porque es nuestra responsabilidad histórica. Tenemos una responsabilidad histórica de crear las raíces de este conflicto y tenemos que reconocerlo, señaló. Pues ya veis, vaya panorama, ¿eh? China, Rusia, Egipto, Argelia, trabajando por un lado para unir, cómo no, a todas estas facciones y, evidentemente, desde el lado israelí, totalmente contrarios a esto y diciendo que digan lo que quieran, que lo van a tener claro. Hay una añadidura aún a esta noticia, cuando firman este acuerdo de unidad en China, que aquí nos da algún detalle más. Y vamos a ver en qué consiste. El grupo terrorista islámico Hamás y el movimiento nacionalista Fatah firmaron este martes en Pekín una declaración en la que se comprometen a acabar con la división y fortalecer la unidad, informó la agencia oficial china Xinhua. Las fracciones palestinas, casi una veintena, llevan reunidas desde el pasado domingo en la capital china con el objetivo de discutir el futuro posguerra de la Franja de Gaza.
Por el momento no se han difundido más detalles del acuerdo desde China, país que se había mostrado dispuesto a proporcionar una plataforma y crear oportunidades para que las facciones palestinas puedan reconciliarse y dialogar, según el Ministerio de Exteriores del país asiático. China respalda con firmeza la justa causa del pueblo palestino en la restauración de sus legítimos derechos nacionales y apoya la reconciliación de todas las facciones palestinas a través del diálogo. Hemos hecho y haremos esfuerzos incansables en este sentido, argumentó la portavoz de la Cancillería Mao Ning. O sea, que ellos son los primeros interesados en que se solucionen las divergencias entre los palestinos para hacer un frente común, en definitiva, Esta no es la primera vez que China se erige como mediadora en un conflicto de la región. El año pasado ejerció de intermediaria para que Irán y Arabia Saudita alcanzaran un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas. Hamás y Fatah están enfrentados desde 2007, cuando Hamás expulsó a las fuerzas de Fatah de la Franja de Gaza, disolvió el Ejecutivo conjunto y tomó el poder mediante un sanguinario golpe de Estado tras haber ganado las elecciones legislativas un año antes. Diversos mediadores como Egipto, Arabia Saudita, Qatar o Rusia han intentado intervenir para poner fin a la división que se mantiene desde entonces. En febrero, el gobierno de la AAP renunció alegando la necesidad urgente de un consenso interpalestino capaz de sustituir a Hamás en la Franja de Gaza. Aunque Israel se opone tanto a que la AAP regrese a Gaza tras el fin de una guerra como la creación de un Estado palestino, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un boceto de plan posguerra que el control civil de Gaza recaería en funcionarios locales alejados de países o entidades que apoyen el terrorismo. La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras un ataque de Hamás contra Israel en el que fueron asesinadas 1.200 personas, principalmente civiles, y 251 secuestradas. Desde entonces, las fuerzas de defensa de Israel atacan sin cesar al grupo terrorista islámico en el enclave costero, donde está sufriendo un duro traspié. Este artículo termina así, pero ya veis cómo hay personas que están trabajando, yo diría, ya resumiendo en general, naciones, que lo que están haciendo es poner bloques fuertes. ¿Para qué? Evidentemente esto no será buscar la paz, sino precisamente hacerse fuertes para luchar contra los de Israel. En fin, y además ya veis quién lo apoya, ¿no? China, Rusia especialmente. Luego también algunos de lo que es la parte sur. ¿Nos damos cuenta cómo realmente toda la profecía se va cumpliendo delante nuestro? Todo lo de Daniel 11, versículos finales, está ahí. Bueno, pues tanta gente aún no se ha querido enterar. Y algunos saben de esta interpretación profética mostrada hace tantos años y no quieren aceptarla, aunque la verdad esté delante de sus narices. Por tanto, luego querrán ser salvos si no se están enterando ni en qué momento de la historia viven y están desechando la verdad que Dios les da. Sigamos ya, porque aquí hay algo más al respecto. Israel acusa a Abbas de abrazar a los asesinos y violadores de Hamás tras el acuerdo de unidad en China. Recordad esto. Katz se asegura que el pacto no será aplicado debido a que Hamás será aplastado y a que Abbas verá Gaza desde lejos. Esto, que más o menos lo hemos presentado en lo que se decía, aquí está de un modo muy resumido. Y es algo a tener en cuenta. Desde luego, el panorama está servido para conflicto. Un ministro israelí explica por qué Trump es la mejor opción para Israel. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí, indicó que brindaría apoyo a Donald Trump para asegurar la victoria de Israel contra Irán. Da sus explicaciones, pero en definitiva tiene claro que ha sido el presidente que más ha ayudado a Israel. En fin, ya recordáis lo que presentamos al respecto, ¿no? Hace años ya. Pues esto también lo tienen en mente ellos y todo apunta a que necesitan esto, más protección, más apoyo. ¿Y por qué? Porque es evidente, el conflicto no se va a quedar en lo que está ahora, estallará mucho más. Tropas israelíes se preparan para combatir en el Líbano. Esta es la última noticia que presentamos hoy, 24 de julio.
Las autoridades del país hebreo se preparan militarmente en medio de las crecientes tensiones en la frontera norte, desde donde opera el movimiento chií libanés Hezbollah. Y acordaos que a partir de aquí empiezan aún más los problemas con el Líbano y, en consecuencia, cómo no, con el resto de países que son contrarios a Israel. El panorama verdaderamente está servido para guerra. Y una guerra que afectará, como ya hemos visto en declaraciones de más de una persona por aquí, en lo que hemos presentado, afectará al mundo entero. De un modo u otro, afectará al mundo entero, porque todo el mundo pone su cucharada en todo esto, porque tiene trascendencia mundial. Esa es la zona del ombligo del mundo, Israel. Por todo lo que Satanás quiere hacer ahí, por todo lo que el Vaticano pretende tener y hacer allí también. Y si no sabemos esto, estamos perdidos. Porque si no vemos la mano que está detrás moviendo todo esto y pensamos que los que apoyen esta cuestión son pueblo de Dios porque son auténticos cristianos y buenos judíos y no sé qué, lo tienen claro. O despiertan a la verdad bíblica tal cual es, o se seguirán dejando engañar por sus dirigentes que los llevan de cabezas a la perdición, a los pies del trono de Satanás que estará puesto ahí. Dicho esto, nosotros concluimos la conferencia aquí. Mañana, si Dios quiere, la continuación. Maranata 2031. Dios os bendiga.